El reloj de la Catedral de Santo Domingo dio las 4 de la tarde, y el sonido grave de sus campanas se filtró por la ventana abierta de mi sala, mezclándose con el aroma a mole negro que subía desde la cocina del restaurante. Era un aroma que había definido mi vida, el perfume de mi trabajo, de mi alma. Pero en ese momento se sentía agrio, casi fúnebre. Frente a mí, sentado en el sillón de roble que su padre tanto había amado, estaba mi hijo, Adrián. Llevaba uno de sus trajes caros, de un gris tan desalmado como la expresión de su rostro. No parecía mi hijo, parecía un extraño, un cobrador venido a ejecutar una deuda invisible. El silencio entre nosotros era denso, pesado como la masa del maíz antes de ser cocida. Yo lo observaba, buscando un destello del niño que una vez peinó mis cabellos cuando estaba cansada, del joven que prometió cuidar de mí cuando yo fuera vieja. No encontré nada, solo vi a un hombre de 42 años cuya ambición le había carcomido el corazón. Finalmente se inclinó hacia adelante, tomó su maletín de piel y sacó un sobre blanco. Lo deslizó sobre la mesa de centro, esa mesa de madera labrada que habíamos comprado en nuestra primera feria de artesanías, mi esposo y yo, hace casi 50 años. El sobre se detuvo a centímetros de mis manos, unas manos que ya no eran suaves, unas manos marcadas por décadas de picar chiles, de amasar, de levantar ollas pesadas, unas manos que lo habían criado. «Ábrelo, mamá», dijo. Su voz era plana, practicada, como si hubiera ensayado esa escena 1000 veces frente a un espejo. Obedecí. Mis dedos, un poco torpes por la artritis incipiente, rompieron el papel. Dentro había un cheque. No un cheque personal, sino uno de caja, impersonal y frío. La cantidad me hizo soltar una risa seca, un sonido que pareció sorprenderlo. $10,000. $10,000, repetí en voz alta, no como una pregunta, sino como una constatación de un hecho absurdo. ¿Esto es lo que valen 40 años de mi vida, Adrián? ¿Esto es lo que vale el sabor de mis recuerdos? Él se recostó en el sillón, adoptando una postura de falsa paciencia, como si le estuviera explicando finanzas a una niña. «Mamá, tienes que ser realista. Tienes 68 años. Ya no estás para dirigir un negocio. El restaurante se vendió por $2 millones. Cada palabra era un golpe físico. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, pero mi rostro permaneció impasible. Lo había estado esperando. La mayor parte de ese dinero lo he invertido en un proyecto tecnológico, continuó, su voz cobrando un matiz de entusiasmo condescendiente. Algo que tú no entenderías. Va a generar ganancias que ni en tus sueños más locos podrías imaginar. Esto, dijo, señalando el cheque con un gesto de la barbilla, es para ti, para tus gastos. Luego vino el golpe final, la frase que había estado preparando, la que le daría el control absoluto. He encontrado un lugar excelente para ti, una casa de retiro de primer nivel. Tiene enfermeras, actividades, es hora de que descanses. Hizo una pausa, sus ojos me miraron sin verme realmente. Toma el dinero. Vete a un asilo y no molestes más. Ahí estaba, la orden, la sentencia. No era una sugerencia, era un destierro. Me estaba echando de mi propia casa, del edificio que había comprado con el sudor de mi frente, del lugar donde había criado a mis hijos y honrado la memoria de mi esposo. Me estaba declarando incompetente, un estorbo. Levanté la vista del cheque y lo miré directamente a los ojos, y sonreí. No fue una sonrisa de tristeza ni de derrota, fue una sonrisa tranquila,
enigmática, una sonrisa que desarmó por completo su arrogancia. Vi una sombra de confusión cruzar su rostro por primera vez esa tarde. Él creía que tenía el poder, que había ganado, que yo era una anciana indefensa a su merced. ¡Qué equivocado estaba! No tenía la menor idea de la trampa que yo, su madre senil y anticuada, le había preparado. La función apenas estaba por comenzar. Mientras Adrián esperaba mi respuesta, mi mente se escapó de esa sala opresiva y viajó 45 años atrás en el tiempo. Me vi a mí misma, una joven de 23 años, bajando de un autobús polvoriento en la terminal de Oaxaca, con un niño de 4 años, Adrián, agarrado a mi falda, y un bebé, Javier, dormido en mis brazos. Era una viuda reciente. Mi amado Ricardo, el padre de mis hijos, se había ido en un accidente de construcción, dejándome con un corazón roto, 100 pesos en el bolsillo y un libro de recetas encuadernado en cuero que había sido de mi abuela. Oaxaca era un sueño que habíamos tenido juntos, el de abrir un pequeño restaurante. Sola, el sueño parecía una montaña imposible de escalar. Pero al ver los rostros de mis hijos, supe que no tenía opción. La supervivencia era mi única brújula. Los primeros años fueron un borrón de trabajo incesante. Alquilé un pequeño local en las afueras del centro, un lugar con paredes húmedas y un techo que goteaba. El restaurante era solo una habitación con 3 mesas de plástico, y nuestra casa era el cuarto trasero, donde dormíamos los 3 en un solo colchón sobre el suelo. No había descanso. Me levantaba a las 3 de la mañana para ir al mercado de abastos, regateando por cada chile, cada manojo de cilantro, con Javier atado a mi espalda en un rebozo. Regresaba para empezar a cocinar, a moler el maíz, a preparar las salsas. Adrián, incluso tan pequeño, ya mostraba su carácter. Se sentaba en un rincón y me preguntaba, ¿hoy sí vamos a ganar dinero, mamá? Recuerdo el olor constante a cebolla en mis manos, un olor que ningún jabón podía quitar. Recuerdo las quemaduras en mis brazos por el aceite hirviendo. Recuerdo las noches en que lloraba en silencio después de que los niños se dormían, agotada, sola, aterrorizada por el futuro. Pero cada vez que un cliente cerraba los ojos de placer al probar mi mole negro, sentía una chispa de esperanza. El sabor de mis recuerdos no era solo un nombre, era mi promesa. Cada platillo era un homenaje a mi abuela, a mi madre, a la memoria de mi esposo. Y luego estaba la promesa que le había hecho a Ricardo en su lecho de muerte. Él me había tomado la mano, su agarre débil pero firme. Cata, prométeme que cuidarás de nuestro Adrián, que no le faltará nada. Él es el mayor, tiene que ser fuerte. Esa promesa se grabó en mi corazón como un mandato sagrado, y se convirtió en mi mayor error. En mi desesperación por compensar la ausencia de su padre, consentí a Adrián. Mientras Javier, mi pequeño artista, se contentaba con un cuaderno y lápices de colores, Adrián siempre quería más. El mejor juguete, la ropa de marca, la bicicleta más nueva. Y yo, ahogada en la culpa y el trabajo, se lo daba. Creía que el amor se podía medir en cosas materiales. Cuando finalmente, después de 15 años de un trabajo que me rompió la espalda, pude comprar este edificio en el centro, sentí que lo había logrado. El restaurante en la planta baja, nuestro hogar en la de arriba. Era mi palacio, construido con sacrificio. Adrián, ya un adolescente, miró el edificio y lo primero que preguntó fue, ¿y cuánto vale esto? Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío, pero lo descarté. Era solo un niño curioso, me dije, un niño que entendía de negocios. Lo animé a estudiar administración de empresas, pensando que sería mi socio, mi sucesor. Javier, en cambio, eligió el arte, la pintura.
se fue a la Ciudad de México a buscar su propio camino, lejos de la sombra del restaurante que, de alguna manera, sentía que no le pertenecía. Lo apoyé, por supuesto, pero mi atención, mi inversión emocional y financiera siempre estuvo desproporcionadamente centrada en Adrián. Estaba cumpliendo mi promesa a Ricardo. Estaba asegurándome de que a Adrián no le faltara nada. No me di cuenta de que, en el proceso, le estaba quitando lo más importante, el entendimiento del valor del trabajo, el respeto por el sacrificio. Estaba criando a mi propio verdugo, y ahora, sentada frente a él, con su cheque insultante sobre mi mesa, entendía la magnitud de mi fracaso como madre. La dinámica entre mis dos hijos siempre fue un dolor sordo en mi corazón, una herida que yo misma había ayudado a infectar. Adrián era el sol alrededor del cual yo, tontamente, había hecho girar mi universo. Javier era una estrella distante, brillante a su manera, pero a menudo oscurecida por el resplandor de su hermano. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que Adrián se graduó de la universidad. Organicé una fiesta en el patio del restaurante. Invité a toda la familia, a todos nuestros amigos. Había música, comida en abundancia, un pastel enorme. Brindé por mi hijo, el administrador, el futuro de el sabor de mis recuerdos. Adrián sonreía, aceptando las felicitaciones como un rey recibiendo el tributo de sus súbditos. Se sentía con derecho a ello. 2 años después, Javier terminó su carrera en la Academia de San Carlos. No hubo una gran fiesta. Él no la quiso. Vino a Oaxaca por un fin de semana. Le cociné su platillo favorito, chiles rellenos de picadillo. Nos sentamos en la cocina, solo nosotros dos. Me mostró su portafolio, sus lienzos llenos de los colores vibrantes de los mercados, de los rostros arrugados de los ancianos. Estaba tan orgullosa de él, de su talento, de su sensibilidad. Pero en el fondo, una parte de mí, la parte pragmática y asustada de la madre viuda, se preocupaba. Adrián, que se unió a nosotros a mitad de la cena, lo verbalizó sin piedad. «Muy bonitos tus dibujitos, hermanito», dijo, mientras tomaba una cerveza del refrigerador. «Pero a ver si el arte te da para comer. Alguien tiene que encargarse de las cosas serias en esta familia». Nunca olvidaré la mirada de Javier. No fue de ira, sino de una resignación profunda, la de alguien que ha escuchado la misma melodía desafinada toda su vida. Simplemente se encogió de hombros y dijo, «Al menos mis dibujitos me hacen feliz, Adrián». Esa era la diferencia fundamental. Javier buscaba la felicidad, Adrián buscaba el estatus y el dinero, y yo, en mi ceguera, financié su búsqueda. Su primer gran proyecto fue una cafetería de diseño en una zona de moda de la ciudad. Muebles minimalistas, café de nombres impronunciables servido en vasos de laboratorio. Despreciaba mi restaurante. La comida tradicional es para turistas, mamá. El futuro es la experiencia, la marca. Invertí una suma considerable, mis ahorros de años. El café quebró en menos de 18 meses. La gente de Oaxaca no quería experiencias, quería un buen café de olla, servido con un pan de yema fresco. Luego vino la aplicación de entrega de comida a domicilio. «Vamos a hacer el Uber Eats de la comida gourmet oaxaqueña», proclamó. Otra vez puse el dinero. La aplicación era un desastre técnico y la logística era una pesadilla. Perdió todo el capital en 1 año. Cada fracaso, en lugar de enseñarle humildad, lo hacía más arrogante. Culpaba al mercado, a los empleados, a la falta de visión de la gente. Nunca a sí mismo. Y yo, su madre, su cajero automático, siempre estaba ahí para limpiar su desastre financiero, para asegurarme de que no le faltara nada. Mientras tanto, Javier vivía en un pequeño estudio en la Ciudad de México.
Vendía sus cuadros en galerías, a veces malvivía, pero nunca me pidió un solo peso. Cuando venía de visita, pasaba horas en la cocina conmigo, no hablando de negocios, sino ayudándome a desvenar chiles, escuchando mis historias, dibujando mis manos mientras trabajaban. Él entendía que el restaurante era más que un negocio, era mi corazón hecho visible. Adrián veía el restaurante como un activo estancado, una vaca lechera vieja que ya no daba la mejor leche. «Mamá, podríamos franquiciar esto», me decía, «vender la marca. O mejor aún, vender este edificio. Está en una ubicación privilegiada. Podríamos construir un hotel boutique». Sus ojos brillaban con cifras, no con recuerdos. Yo me negaba. «Este lugar tiene alma, Adrián». «No es una franquicia. Es el hogar de tu padre. Es tu hogar». Él suspiraba con exasperación. «El sentimentalismo no paga las cuentas». Qué irónico, porque eran las cuentas de sus fracasos las que el sentimentalismo de su madre siempre había pagado, y ahora había decidido cobrar la factura final, de la manera más cruel posible. Se había convencido a sí mismo de que yo era el obstáculo para su grandeza, una reliquia del pasado que debía ser guardada en un museo para ancianos. Y el hijo invisible, el que nunca pidió nada, sería el único que intentaría salvarme. La sonrisa en mi rostro se mantuvo firme, una máscara de serenidad, mientras el torbellino de recuerdos amargados se arremolinaba en mi interior. Adrián carraspeó, incómodo por mi silencio, por mi reacción inesperada. «¿Y bien, mamá? ¿No vas a decir nada? Es una buena oferta. El lugar es muy bonito, tiene jardines y todo». Mi mente no estaba en los jardines de ninguna casa de retiro. Estaba en una llamada telefónica, exactamente una semana atrás. Era un martes. Estaba supervisando la preparación del mole para la semana, el aroma espeso y complejo llenando cada rincón de la cocina. Mi celular vibró en el bolsillo de mi delantal. Era Javier. Su voz, usualmente tan calmada, estaba cargada de una urgencia que me heló la sangre. «Mamá, ¿estás sola? ¿Puedes hablar?» «Sí, mijo, estoy en la cocina. ¿Qué pasa? Suenas agitado». Hubo una pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Mamá, es sobre Adrián. Don Ramiro me llamó esta mañana, muy preocupado». Don Ramiro, mi jefe de cocina, mi mano derecha, un hombre que había trabajado a mi lado por más de 30 años, desde que el sabor de mis recuerdos era apenas un sueño en una habitación húmeda. Era más que un empleado, era mi familia, mis ojos y oídos en el restaurante. «¿Qué pasó con Ramiro?», pregunté, mi corazón comenzando a latir más rápido. «Ayer por la tarde, cuando tú fuiste a tu cita con el doctor, Adrián llegó al restaurante. No venía solo, estaba con 2 hombres de traje y una mujer con una carpeta. Don Ramiro dice que los llevó por todo el local, incluso por la bodega y la cocina. Estaban midiendo, tomando notas. Adrián les hablaba en voz baja, como si no quisiera que los empleados lo escucharan». Sentí un nudo en el estómago. Adrián me había dicho que eran unos consultores que ayudarían a optimizar el inventario. Una mentira. «Eso no es todo, mamá», continuó Javier, su voz temblando ligeramente de ira. Don Ramiro escuchó a uno de los hombres decir algo sobre potencial para un hotel boutique. Se le hizo raro y me llamó. Así que hice algo. Fui al restaurante por la noche. Me quedé afuera, observando. Y lo vi. Adrián se reunió en un café cercano con uno de esos hombres. Me acerqué lo suficiente para escuchar. «Mamá, estaban hablando de la venta, del precio». Adrián le dijo al hombre, y cito textualmente, «No te preocupes por mi mamá, ya está muy mayor. A veces se le olvidan las cosas. Tengo un poder notarial que firmó hace tiempo en un momento de confusión.
Con eso es suficiente para cerrar el trato. El cucharón de madera que sostenía se me cayó de la mano, salpicando mole oscuro sobre mi delantal blanco. Un poder notarial. Recordé vagamente, hacía un par de años, Adrián me había hecho firmar unos papeles. Son para los impuestos, mamá, para agilizar los trámites con el municipio, me había dicho. Confié en él, ciegamente, estúpidamente. Javier, susurré, mi voz apenas un hilo. Sé lo que estás pensando, mamá, pero no te derrumbes, no todavía, dijo, su voz volviéndose firme, protectora. Escúchame, esto es lo que vamos a hacer. No lo confrontes, no le dejes saber que sabes, finge que no pasa nada, y llama a esta persona, ahora mismo. Me envió un mensaje con un nombre y un número de teléfono. Se llama Elena Ríos. Es la mejor abogada de Oaxaca. Una amiga de la galería me la recomendó. Es una leona. Ve a verla mañana mismo. Por favor, mamá, prométemelo. En ese momento, Javier dejó de ser mi hijo invisible. Se convirtió en mi general, en mi estratega. La tristeza y la traición que sentía eran inmensas, pero su voz me ancló, me dio un propósito. Lo prometo, mijo, dije, recogiendo el cucharón del suelo. Lo prometo. Y esa llamada, esa advertencia nacida de la lealtad de un viejo amigo y del amor de un buen hijo, había sido el primer movimiento en una partida de ajedrez que Adrián ni siquiera sabía que estaba jugando. Después de colgar con Javier, no lloré. El shock fue tan profundo, la traición tan monumental, que superó las lágrimas. Fue reemplazado por una frialdad que nunca antes había sentido. Era la calma del ojo de un huracán. Alrededor, todo era caos y destrucción emocional, pero en mi centro había un silencio absoluto y una claridad aterradora. Durante años había excusado el comportamiento de Adrián. Su egoísmo era ambición. Su desprecio por mi trabajo era visión de futuro. Su falta de empatía era el estrés de un hombre de negocios. Me había mentido a mí misma, porque la verdad era demasiado dolorosa para admitirla. Había criado a un hombre que me veía no como a su madre, sino como un obstáculo, como un activo a liquidar. La frase que Javier había escuchado, a veces se le olvidan las cosas, resonaba en mi cabeza. No solo estaba planeando robarme, estaba planeando borrarme, anular mi juicio, mi autoridad, mi propia identidad, bajo el pretexto de una senilidad que él mismo había inventado. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi sala, la misma sala donde ahora estaba sentada frente a él. Miré las fotografías en la pared, mi boda con Ricardo, Adrián y Javier como bebés, la inauguración del restaurante. Cada recuerdo feliz estaba ahora teñido por la amargura de la traición. El dolor era físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Pero debajo del dolor, algo nuevo estaba naciendo, una furia silenciosa. La misma determinación que me había permitido construir un imperio desde la nada se estaba reorientando. Ya no se trataba de construir, sino de proteger, de luchar. A la mañana siguiente me vestí con mi mejor ropa, no con la ropa de trabajo manchada de comida, sino con un vestido elegante y mis zapatos de piel. Me miré al espejo. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello plateado en mis sienes. Adrián veía vejez y debilidad. Yo vi cicatrices de batalla. Vi a una sobreviviente. Llamé al número que Javier me había dado. La voz al otro lado del teléfono era profesional, segura. Despacho de la licenciada Elena Ríos. ¿En qué puedo servirle? Quisiera una cita, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía.
Es un asunto urgente, un asunto de protección patrimonial, un asunto de protección patrimonial. Me dieron una cita para esa misma tarde. La oficina de Elena Ríos no estaba en un edificio de cristal y acero. Estaba en una hermosa casona colonial restaurada en el centro, un lugar que, como mi restaurante, respetaba el pasado pero funcionaba con la eficiencia del presente. Elena Ríos era una mujer de mi edad, tal vez un poco más joven. Su cabello era una melena plateada y elegante, y sus ojos oscuros tenían una inteligencia penetrante. No me trató con la condescendencia que tantos profesionales reservan para los ancianos. Me escuchó de verdad. Le conté todo, desde la llamada de Javier hasta mis sospechas sobre el poder notarial. Ella no minimizó mis preocupaciones, asintió tomando notas. Señora Vargas, dijo cuando terminé, su voz era una mezcla de empatía y acero. Lo que usted describe es un caso clásico y trágicamente común de abuso financiero a personas mayores, y a menudo el perpetrador es un miembro de la familia. Hizo muy bien en venir. No vamos a lamentarnos, vamos a actuar y vamos a hacerlo rápido. En ese momento sentí que una parte del peso que cargaba se aligeraba. Ya no estaba sola en esto. Tenía una aliada, una leona, como había dicho Javier, y juntas íbamos a cazar. El primer paso, dijo la licenciada Ríos, inclinándose sobre su escritorio de caoba maciza, es quitarle el arma de las manos. Ese supuesto poder notarial es su principal amenaza. Pero intentar anularlo directamente sería lento y alertaría a su hijo. Necesitamos un movimiento más inteligente, más rápido, un movimiento que él no vea venir. Me explicó el concepto de un fideicomiso irrevocable. Era un término legal que sonaba intimidante, pero su explicación fue de una claridad cristalina. Piense en ello como una caja fuerte legal, señora Vargas. Usted va a depositar su propiedad más valiosa, el edificio y el negocio, dentro de esta caja. Una vez dentro, las reglas para sacarlo son extremadamente estrictas. Usted, enfatizó, será la única beneficiaria de por vida. Usted seguirá recibiendo todas las ganancias, seguirá tomando todas las decisiones operativas. Pero el título de propiedad ya no estará a su nombre directamente, sino a nombre del fideicomiso. ¿Y eso qué significa para Adrián?, pregunté, empezando a entender la brillantez de la estrategia. Una sonrisa fugaz, casi depredadora, cruzó los labios de la abogada. Significa que el poder notarial que él cree tener se vuelve inútil para este propósito. Es como tener la llave de un coche que ya no está en el garaje. Él intentará vender una propiedad que, legalmente, ya no le pertenece a usted. Estará cometiendo un fraude, y cualquier contrato de venta que firme será, desde su origen, nulo. Papel mojado. La belleza de la jugada me dejó sin aliento. No era una defensa, era una contraofensiva. Le estábamos permitiendo a Adrián caminar directamente hacia una trampa que él mismo había creado con su propia codicia. ¿Podemos hacerlo ya?, pregunté, mi voz cargada de una nueva urgencia. Ya he pedido a mi asistente que prepare los documentos preliminares. Necesitaremos las escrituras de la propiedad y el acta constitutiva del negocio. ¿Las tiene a mano? En la caja fuerte de mi oficina, respondí. Perfecto. Vaya a casa. Actúe con total normalidad. Si su hijo la llama, sea la madre de siempre. Mañana a primera hora, tráigame los documentos. Lo llevaremos ante notario mañana mismo. En estos casos, la velocidad es nuestra mejor arma. Esa noche, cuando Adrián me llamó para preguntarme cómo estaba, fingí estar un poco cansada, un poco olvidadiza. Le pregunté por su día, por sus proyectos. Jugué el papel que él me había asignado, el de la madre inofensiva y ligeramente senil.
Cada palabra amable que le decía se sentía como veneno en mi boca, pero sabía que era necesario. Estaba tejiendo la red. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, estaba de vuelta en la oficina de Elena Ríos con los documentos. Una hora después, estábamos sentadas frente a un notario público, un hombre serio y formal que leía las cláusulas del fideicomiso en voz alta. Cada por tanto y, en consecuencia, era un clavo más en el ataúd de los planes de Adrián. Cuando estampé mi firma en la última página, no sentí alivio. Sentí el frío peso de lo que estaba haciendo. Estaba librando una guerra legal contra mi propio hijo. Pero al levantar la pluma, vi el rostro de Ricardo en mi mente, escuché el eco de la risa de Javier. No estaba luchando solo por un edificio. Estaba luchando por mi vida, por mi dignidad, por el único legado verdadero que tenía, el sabor de mis recuerdos. La trampa estaba oficialmente tendida. Ahora solo tenía que esperar a que la presa cayera en ella. Al salir de la notaría, una sensación de poder frío me recorrió. Había asegurado el castillo, pero la licenciada Ríos no había terminado. Mientras caminábamos de regreso a su despacho, me planteó el siguiente paso. Con el fideicomiso hemos protegido el activo, Catalina, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, un gesto que selló nuestra alianza. Pero para ganar la guerra, no solo debemos demostrar que su venta es ilegal, debemos demostrar su intención criminal. Necesitamos exponer su crueldad, su desprecio. Necesitamos que el mundo, y si es necesario un juez, vea exactamente qué clase de hombre es. ¿Cómo hacemos eso?, pregunté. Adrián se siente seguro, cree que usted es débil y olvidadiza. Usaremos eso en su contra. Él vendrá a darle el golpe de gracia, a anunciarle su victoria, y cuando lo haga, estaremos listas para documentarlo todo. Su propuesta fue audaz, casi sacada de una película de espías. Vamos a instalar equipo de grabación en su casa, cámaras de alta definición y micrófonos sensibles, ocultos, por supuesto. La idea me pareció invasiva, incluso desleal en un nivel primario. Grabar a mi propio hijo en mi propia casa. Pero la mujer que había firmado ciegamente un poder notarial había muerto la semana pasada. En su lugar estaba una estratega. ¿Es legal?, fue mi única pregunta. En su propiedad, con su consentimiento, para protegerse de un delito inminente, es perfectamente defendible. Y la grabación de un crimen en proceso es una evidencia poderosísima, aseguró. Tengo un contacto, un experto en seguridad discreto. Puede hacer el trabajo esta misma tarde, mientras usted está en el restaurante. Acepté. Esa tarde, mientras yo dirigía el servicio de la comida en El sabor de mis recuerdos, un hombre vestido como un técnico de Internet entró y salió de mi edificio. Cuando subí a mi apartamento por la noche, no había rastro de su trabajo, pero sabía que estaban ahí. 2 pequeños lentes, casi invisibles, uno escondido en un jarrón de barro negro en la sala, otro en el marco de una fotografía en mi oficina. Los ojos y oídos de la justicia estaban ahora en mi hogar. Los siguientes días fueron una tortura psicológica. Tuve que mantener la farsa. Hablaba con Adrián por teléfono, escuchando sus mentiras sobre lo ocupado que estaba con sus inversiones, sabiendo que en realidad estaba finalizando la venta fraudulenta de mi vida. Cada "te quiero, mamá" que salía de su boca era una daga que se retorcía en mi herida. Pero aguanté, esperé. Y entonces llegó el día en que me entregó el cheque. Cuando pronunció esas palabras, vete a un asilo y no molestes, no solo me las estaba diciendo a mí, se las estaba diciendo a una cámara oculta, a un micrófono que captaba cada sílaba de su desdén.
Le estaba entregando a mi abogada la soga con la que él mismo se ahorcaría. La grabación no solo capturó sus palabras, capturó su lenguaje corporal, la forma en que se reclinó en el sillón como un conquistador, la sonrisa de suficiencia, la total falta de empatía en sus ojos. Era una evidencia brutal, un retrato perfecto del abuso emocional y financiero. Era la pieza final del rompecabezas, la prueba irrefutable que transformaría una disputa familiar en un caso criminal claro como el agua. Elena tenía razón. No era suficiente con ganar en el papel, tenía que ganar en el terreno moral. Y Adrián, en su arrogancia, me había dado la victoria en bandeja de plata. Mi sonrisa, la que tanto había desconcertado a Adrián, se amplió ligeramente. Dejé el cheque sobre la mesa, como si fuera un objeto de poca importancia. «Tienes razón, Adrián», dije, mi voz suave y teñida de una falsa resignación. «Estoy cansada. Quizás un descanso sea lo mejor para mí. Has trabajado mucho para asegurar mi futuro, y te lo agradezco». La tensión en sus hombros desapareció visiblemente. Su rostro se relajó en una expresión de alivio y triunfo. Había mordido el anzuelo. La anciana confundida estaba aceptando su destino. «Sabía que lo entenderías, mamá», dijo, su tono volviéndose magnánimo, como un rey perdonando la vida a un campesino. «Claro que lo entiendo, mijo», continué, levantándome lentamente de mi silla. Caminé hacia la ventana y miré la calle, la gente pasando, la vida de Oaxaca fluyendo ajena a la tragedia que se desarrollaba en mi sala. Pero tengo una última petición, antes de que me vaya. Antes de empezar mi nueva vida, quiero que tengamos una última cena familiar, todos juntos. Tú, yo, tu esposa Sofía y Javier, si puede venir. Una cena para despedirnos de esta casa, del restaurante, para cerrar un capítulo. La propuesta pareció tomarlo por sorpresa, pero la idea le gustó. Una cena de despedida era el acto final perfecto para su obra de teatro. Sería la confirmación pública de su victoria, la transición pacífica del poder. Él sería el hijo bueno y considerado que honraba a su madre antes de enviarla a un retiro dorado. «Por supuesto, mamá, es una idea excelente», dijo, poniéndose de pie. «Pero no la tendremos aquí. Este lugar está lleno de viejos recuerdos. Te mereces algo mejor, algo moderno. Hay un restaurante nuevo, azul histórico, en el centro. Es el lugar más elegante de la ciudad. Yo me encargo de todo. Reservaré la mejor mesa para mañana por la noche. Será mi regalo». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Quería celebrar la muerte de mi restaurante tradicional en el altar de la alta cocina moderna. Quería borrar el sabor de mis recuerdos con un menú de deconstrucciones y espumas. Era perfecto. El escenario que él mismo elegía para su celebración sería el escenario de su caída. «Suena maravilloso, hijo», respondí, girándome para enfrentarlo, mi rostro compuesto en una máscara de gratitud melancólica. «Llamaré a Javier para ver si puede venir». «Perfecto, mañana a las 8 entonces». «Vístete elegante, mamá. Será una noche para recordar». «Oh, no te preocupes, Adrián», dije, acompañándolo a la puerta. «Estoy segura de que ninguno de nosotros la olvidará jamás». Cuando la puerta se cerró detrás de él, mi fachada de fragilidad se desmoronó. Me apoyé contra la madera, mi cuerpo temblando, no de debilidad, sino de una adrenalina fría y furiosa. El plan estaba en marcha. La invitación había sido aceptada. El actor principal se dirigía confiadamente hacia el centro del escenario, sin saber que el telón estaba a punto de caer sobre él y que la obra no era una comedia sobre su triunfo, sino una tragedia sobre su codicia.
Tomé mi teléfono. La primera llamada fue para Javier, la segunda para Elena Ríos. La noche de la verdad estaba fijada. Javier, soy yo. Mamá, ¿estás bien? ¿Hablaste con él? La voz de mi hijo menor sonaba tensa al otro lado de la línea. Estoy bien, mijo, mejor que bien, dije, y por primera vez en días mi voz tenía un filo de acero. Hablé con él. Ocurrió tal como lo previmos. Me ofreció el cheque, me habló del asilo. Escuché a Javier soltar una maldición en voz baja. Ese desgraciado. Lo siento tanto, mamá. No lo sientas. Prepárate. Lo interrumpí. Mañana por la noche, tu hermano nos ha invitado a una cena de despedida en Azul Histórico, a las 8. Hubo un silencio. ¿Una cena de despedida? ¿Está loco? ¿Es una especie de broma macabra? Él cree que es su fiesta de victoria, pero será nuestro tribunal, expliqué. Necesito que estés allí, Javier. No llegues con nosotros. Llega a las 8:15, discretamente. Siéntate en una mesa cercana, donde puedas ver y oír. No intervengas hasta que yo te dé una señal. Eres mi testigo. Eres la prueba viviente de que no estoy sola en esto. Pude sentir su determinación a través del teléfono. Estaré allí, mamá. No me lo perdería por nada del mundo. ¿Estás segura de que puedes manejar esto? Tu hermano siempre me ha subestimado. Ese será su error fatal, le aseguré. Cuídate, mijo, y gracias por todo. Te quiero, mamá, dijo, su voz cargada de emoción. Demuéstrale quién manda. Colgué, sintiendo una oleada de amor y gratitud por mi hijo artista, mi hijo sensible, el que había resultado ser el verdadero pilar de la familia. Mi siguiente llamada fue a la licenciada Ríos. Le informé de la cena. Su reacción fue de una satisfacción profesional. «Excelente, el escenario es perfecto», dijo. «Un lugar público, testigos neutrales, la arrogancia siempre lleva a los criminales a cometer errores. ¿Quiere que la acompañe?» «No», respondí con firmeza. «Esta primera parte tengo que hacerla yo. Tengo que mirarlo a los ojos como su madre». Pero, añadí, me gustaría que usted llegara un poco más tarde, digamos, a las 8:30, justo cuando la conversación se ponga interesante. Su llegada será el punto de inflexión. Entendido, Catalina. Llegaré como una aparición. Tenga su teléfono a mano. Envíeme un mensaje de texto cuando sea el momento exacto. Esto va a ser memorable. La última llamada fue la más difícil en cierto modo. Llamé a la cocina del restaurante y pedí hablar con don Ramiro. «Ramiro, soy Catalina. Necesito pedirte un favor». «Lo que usted ordene, patrona», respondió su voz ronca y leal. «Mañana por la noche no estaré en el restaurante, pero quiero que todo funcione como si yo estuviera aquí, mejor que nunca. Quiero que la cocina brille, que cada platillo sea perfecto. Quiero que el alma de el sabor de mis recuerdos se sienta en cada bocado». Hice una pausa. «Pase lo que pase, el restaurante sigue vivo. ¿Entendido?» Hubo un momento de silencio, y supe que entendía más de lo que yo decía. «Entendido, patrona. Este lugar es su vida, y es la nuestra también. Lo cuidaremos». Con mis aliados en posición, el tablero estaba listo. Javier, mi corazón, Elena, mi espada, y don Ramiro, el guardián de mi legado. Me sentí como una generala en la víspera de la batalla más importante de su vida. El miedo que había sentido se había evaporado, reemplazado por una calma gélida. Adrián no solo iba a enfrentarse a su madre, iba a enfrentarse a un ejército. La tarde de la cena cerré el restaurante más temprano de lo habitual. Les dije a los empleados que necesitaba descansar. En realidad, necesitaba prepararme para la guerra.
Subí a mi apartamento y, por primera vez en mucho tiempo, no me puse mi ropa de trabajo. Fui a mi armario, a la sección del fondo, la que rara vez abría, donde guardaba los vestidos y los recuerdos de otra vida, de cuando era la esposa de Ricardo, de cuando íbamos a fiestas y celebraciones. Mis manos pasaron sobre telas que no había tocado en años. Ignoré los colores oscuros y discretos, buscaba algo específico, y allí estaba. Un vestido de seda, de un profundo color rojo como el de los chiles secos, un rojo que era a la vez peligro y pasión. Me lo había mandado a hacer para mi 60º cumpleaños, pero apenas lo había usado. Era demasiado audaz, demasiado llamativo para mi vida cotidiana. Pero esa noche no era cotidiana. Me desvestí y me di una larga ducha, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio de los últimos días, el olor a cocina, la sensación de víctima. Cuando salí, me senté frente al espejo de mi tocador, un objeto que usualmente solo usaba para recogerme el cabello rápidamente por la mañana. Esa noche me tomé mi tiempo. Apliqué mi crema hidratante, luego una base ligera que unificaba el tono de mi piel, ocultando las manchas de la edad y el sol. Usé un poco de sombra de ojos en tonos tierra que hacían resaltar el oscuro de mis ojos. Delineé mis párpados con un lápiz negro, un trazo firme y decidido. Mis manos no temblaban. Me apliqué rímel y finalmente un lápiz labial de un rojo intenso, a juego con el vestido. La mujer que me devolvía la mirada desde el espejo no era la cocinera cansada que Adrián esperaba ver. Era Catalina Vargas, una mujer que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, que había construido un negocio exitoso de la nada. Una mujer que no iba a ser borrada tan fácilmente. Me puse el vestido. La seda se sentía fresca y poderosa contra mi piel. Luego abrí mi joyero. Ignoré las piezas sencillas de plata que usaba a diario. Busqué hasta encontrar un par de aretes de perlas grandes, enmarcados en oro. Habían sido el último regalo de Ricardo. Para mi reina, me había dicho al dármelos. Al ponérmelos, sentí su fuerza conmigo. Finalmente, elegí mis zapatos. Unos tacones negros, no demasiado altos, pero lo suficiente para darme postura y autoridad. Caminé por la sala, sintiendo el ritmo de mi propio poder. No era una anciana frágil camino a un asilo. Era una matriarca, una reina yendo a reclamar su reino. Adrián esperaba que yo llegara a esa cena encogida, triste, derrotada. Esperaba una despedida llorosa. Iba a encontrarse con una mujer vestida para matar, una mujer cuya apariencia gritaba control, dignidad y poder. La guerra psicológica comenzaba antes de que se sirviera el primer plato. Y yo esa noche iba armada hasta los dientes, con seda roja, perlas y una determinación inquebrantable. La mesa estaba puesta, no solo para la cena, sino para la confrontación más espectacular que la alta sociedad de Oaxaca hubiera presenciado jamás. Cuando llegué al azul histórico, Adrián y su esposa, Sofía, ya estaban sentados en una mesa junto a un gran ventanal con vistas al zócalo iluminado. El lugar era exactamente como lo había imaginado, minimalista, frío, con más diseño que alma. Los camareros se movían con una eficiencia silenciosa, y los comensales hablaban en susurros, como si estuvieran en una biblioteca. Era la antítesis de mi restaurante, donde el sonido de la risa, las conversaciones animadas y el chocar de los platos creaban la música de la vida. Adrián se levantó para recibirme. Vi la sorpresa en sus ojos cuando me vio. Esperaba a su madre en su habitual huipil sencillo. En cambio, se encontró con una dama de rojo. «Mamá, ¿te ves? Impresionante.
dijo, un poco desconcertado. Gracias, hijo. Es una ocasión especial, ¿no es así? Respondí, permitiendo que me acompañara a la silla. Sofía, vestida con un traje de pantalón blanco impecable, me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué bueno que te lo estás tomando tan bien, Catalina. Sabíamos que entenderías que es lo mejor para ti». La condescendencia en su voz era palpable. Para ella, yo ya era un mueble viejo que estaban a punto de donar a la caridad. La cena comenzó. Adrián ordenó la botella de vino más cara de la carta, un vino francés que chocaba con la esencia misma de Oaxaca. Brindó por los nuevos comienzos. Yo levanté mi copa, sonriendo. La conversación era un monólogo de ellos dos. Hablaban sin parar de las maravillas de la residencia para mayores que habían elegido para mí. «¿Tiene clases de yoga, Catalina?», dijo Sofía, como si eso fuera a solucionar el robo de mi vida. «Y un club de lectura. Podrás hacer amigas de tu edad». «Y lo más importante, mamá», intervino Adrián, «atención médica 24/7. Estaremos más tranquilos sabiendo que estás cuidada. Ya no puedes vivir sola en ese edificio tan grande». Yo asentía, comía mi ensalada deconstruida y dejaba que hablaran. Dejé que cavaran su propia tumba con cada palabra condescendiente. De reojo, vi a Javier entrar en el restaurante. Iba vestido de manera discreta. El maitre lo condujo a una pequeña mesa en un rincón, desde donde tenía una vista perfecta de nosotros. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Un leve asentimiento de su parte fue toda la confirmación que necesitaba. Mi testigo estaba en su lugar. Luego, Adrián giró la conversación hacia su tema favorito, él mismo. «La inversión que hice con el dinero de la venta va de maravilla, mamá», dijo, su pecho inflado de orgullo. «Es una empresa de tecnología financiera que va a revolucionar el mercado de las remesas en América Latina. En 2 años, esos 2 millones se habrán convertido en 10. Esto, mamá, es visión de futuro, algo que el mole y las tlayudas, con todo respeto, nunca podrían darnos». Sofía lo miraba con adoración. Eran la pareja perfecta del engaño y la codicia. «Suena muy complicado, hijo», dije, jugando mi papel a la perfección. «Yo nunca entendí de esas cosas». «Exacto, mamá. Por eso tienes que confiar en mí», dijo, dándome una palmada en la mano. «Yo me encargo de las cosas difíciles ahora. Tú solo tienes que relajarte y disfrutar de tu jubilación». El plato principal llegó. Un trozo de pescado minúsculo sobre una mancha de puré de algo irreconocible. Lo miré y pensé en los generosos platos de estofado que servíamos en mi restaurante, comida que alimentaba el cuerpo y el alma. Esto era comida que alimentaba el ego. Tomé un sorbo de vino, me limpié los labios con la servilleta de lino y decidí que el primer acto de la obra había durado lo suficiente. Era hora de que la trama diera un giro. Dejé mis cubiertos a un lado del plato, creando un pequeño sonido que cortó el monólogo de Adrián sobre los algoritmos de inversión. Ambos me miraron, esperando que dijera algo, probablemente un cumplido sobre la comida o un comentario senil sobre las luces de la ciudad. «Adrián», comencé, mi voz tranquila pero clara, atrayendo toda su atención. «He estado pensando en lo que dijiste esta tarde, sobre los papeles de la venta». Vi una chispa de irritación en sus ojos. No quería volver a ese tema. Para él estaba cerrado. «Sí, mamá. ¿Qué pasa con eso?» «Dijiste que yo los firmé», continué, mirándolo fijamente sin parpadear. «Pero la verdad es que no lo recuerdo. Mi memoria, ya sabes, a veces me falla.
Me ayudaría mucho, solo por mi tranquilidad, si pudieras enseñarme esos papeles otra vez, solo para ver mi firma, para refrescar la memoria. Mi petición, hecha con un tono de vulnerabilidad fingida, lo colocó en una posición incómoda. Negarse parecería sospechoso, como si estuviera ocultando algo. Aceptar era ceder a los caprichos de una anciana. Su arrogancia eligió por él. ¡Ay!, suspiró, un sonido largo y teatral de exasperación. Mamá, de verdad, no es necesario. Todo está en orden. El abogado lo revisó todo. Lo sé, hijo. No dudo de ti. Mentí suavemente. Es por mí. Solo un vistazo rápido. Por favor. Sofía puso los ojos en blanco, un gesto que no se molestó en ocultar. Adrián, queriendo terminar con el asunto rápidamente, abrió su maletín de piel, que había colocado en la silla junto a él. Sacó una carpeta de documentos, la abrió en una página específica y la deslizó sobre la mesa hacia mí. Aquí está, mamá. ¿Ves? Tu firma. La pusiste ahí el mes pasado, cuando viniste a mi oficina. Hablamos de ello. Dijiste que ya estabas cansada del restaurante. La mentira era tan descarada, tan cruelmente construida sobre una supuesta debilidad mía, que sentí una oleada de hielo recorrer mis venas. La firma era una imitación decente, pero no era la mía. La inclinación era incorrecta. La presión del trazo era demasiado uniforme. Me incliné sobre el documento, fingiendo examinarlo de cerca. Toqué el papel. Es curioso, dije en voz baja, casi para mí misma. Realmente no recuerdo haber firmado esto. Adrián perdió la paciencia. Su tono se volvió duro. Mamá, esto es exactamente de lo que hablaba. Por esto necesitas estar en un lugar donde te cuiden. Estás empezando a tener problemas de memoria graves. Y ahí estaba, la acusación, la justificación de su crimen pronunciada en voz alta en un restaurante lleno de gente. La gota que derramaba el vaso. Era la señal que había estado esperando. Levanté la vista del papel, pero no lo miré a él. Miré por encima de su hombro, hacia la entrada del restaurante. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en mi pecho. Mantuve mi rostro sereno, pero por dentro una voz gritaba «ahora». Discretamente, debajo de la mesa, tomé mi teléfono celular. Envié un mensaje de texto de una sola palabra a la licenciada Ríos. «Entra». Justo cuando Adrián terminaba su frase, con la palabra graves todavía flotando en el aire cargado de tensión entre nosotros, una figura apareció en la entrada del restaurante. No era una llegada escandalosa, pero todas las cabezas se giraron instintivamente. La licenciada Elena Ríos tenía esa clase de presencia, una autoridad tranquila que exigía atención sin pedirla. Iba vestida con un traje sastre de color azul marino, impecable. Su cabello plateado estaba recogido en un moño bajo, y caminaba con la confianza de una mujer que nunca había perdido un caso importante. El maitre se apresuró a recibirla, pero ella simplemente le dedicó una sonrisa cortés y continuó su camino, directamente hacia nuestra mesa. «Mamá, ¿quién es esa mujer?», preguntó Adrián. Su tono ya no era de irritación, sino de una genuina confusión. La dinámica de su cena cuidadosamente orquestada acababa de ser interrumpida por un elemento desconocido. Sofía la miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Elena llegó a nuestro lado. No se dirigió a ellos, me miró a mí. «Buenas noches, Catalina», dijo. Su voz era cálida pero profesional. «Espero no interrumpir. Me pediste que pasara a las 8:30 para revisar unos detalles». La confusión en el rostro de Adrián se convirtió en una alarma incipiente. Se giró hacia mí, sus ojos entrecerrados. «¿Detalles? ¿Qué detalles? ¿La conoces?».
Adrián, Sofía, dije, disfrutando cada segundo de su creciente pánico. Permítanme presentarles a la licenciada Elena Ríos. Es mi abogada. La palabra abogada cayó sobre la mesa como una piedra de granito. El color desapareció del rostro de Adrián. Sofía se quedó boquiabierta. Su máscara de sofisticación se resquebrajó por primera vez en la noche. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por la atmósfera helada de un interrogatorio. ¿Tu abogada?, repitió Adrián, su voz un susurro ronco. ¿Para qué necesitas una abogada, mamá? ¿Acaso te pasó algo? Oh, sí, me pasó algo, respondí, mi voz ahora desprovista de toda fragilidad. Y curiosamente, tiene que ver con estos papeles que tan amablemente me acabas de mostrar. Elena Ríos, sin esperar una invitación, tomó una silla vacía de una mesa cercana y la colocó junto a la nuestra. Se sentó, abrió su propio maletín y sacó una carpeta idéntica a la de Adrián. La puso sobre la mesa junto a la botella de vino francés a medio terminar. «Señor Vargas, señora», dijo Elena, dirigiéndose a ellos por primera vez, su tono tan afilado como el borde de un cuchillo. «Su madre no me contrató porque le pasara algo. Me contrató por lo que usted, señor Vargas, le ha hecho, y tenemos mucho de qué hablar. La trampa se había cerrado. El depredador se había convertido en la presa. Miré a Javier en su mesa lejana. Me levantó discretamente su copa de agua en un brindis silencioso. La segunda parte de la función estaba a punto de comenzar, y el personaje principal ya no era Adrián, era la justicia. Adrián intentó recuperar el control, aferrándose a los restos de su arrogancia. «Mire, señora Ríos, no sé qué le ha contado mi madre, pero ella no está bien, está confundida. Todo esto es un malentendido». Elena Ríos ni siquiera parpadeó. Abrió su carpeta con una calma deliberada. «Vamos a aclarar los malentendidos entonces. ¿Le parece, señor Vargas? Empecemos por la pieza central de su argumento, la firma en este documento». Tomó la hoja que Adrián me había mostrado. «Usted afirma que su madre la firmó el mes pasado». «Así es, en mi oficina. Yo estaba presente», afirmó Adrián, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Interesante», dijo Elena, sacando un documento de su propia carpeta. Lo puso junto al otro. Era un informe de varias páginas con fotografías ampliadas y análisis de grafoscopía. Porque contratamos a uno de los peritos calígrafos más respetados del país. Y su conclusión, cito, es que la firma en cuestión es una falsificación, realizada con la intención de imitar la escritura de la señora Vargas, pero que presenta claras discrepancias en presión, inclinación y flujo que indican un autor diferente. En resumen, señor Vargas, es falsa». El silencio que siguió fue absoluto. Sofía miró a Adrián con los ojos desorbitados, como si lo viera por primera vez. Adrián tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. «Eso es ridículo. Es la palabra de un supuesto experto contra la mía», tartamudeó. «No exactamente», continuó Elena, implacable. Pasó a la siguiente página de su informe. «Ahora hablemos de su otra afirmación. La de que su madre está confundida y tiene problemas de memoria graves. Esta misma tarde, en el apartamento de su madre, usted usó esas mismas palabras, ¿no es así?» Adrián la miró perplejo. «¿Cómo sabe usted eso?» Elena sacó de su bolso un pequeño dispositivo, un reproductor de audio digital. Lo colocó sobre la mesa. «Porque todo lo que usted dijo, desde el momento en que le entregó el cheque hasta que pronunció su diagnóstico médico no solicitado, fue grabado, con audio y video de alta calidad». Pulsó un botón.
Vete a un asilo y no molestes. La propia voz de Adrián, clara y cruel, llenó el silencio del elegante restaurante. Algunas personas de las mesas cercanas se giraron a mirar. Esto es exactamente de lo que hablaba. Estás empezando a tener problemas de memoria graves. Elena detuvo la grabación. Tenemos 2 horas de conversación, señor Vargas. 2 horas en las que usted admite haber vendido la propiedad sin su consentimiento explícito y en las que construye una narrativa falsa sobre su incapacidad mental para justificar sus acciones. Eso, ante un juez, no es un malentendido. Se llama dolo, premeditación y abuso de confianza. Adrián estaba pálido como el lino de la servilleta. Sofía se había llevado una mano a la boca, horrorizada no por la crueldad de su esposo, sino por el hecho de que los hubieran atrapado. Pero eso no es todo, dijo Elena, su voz bajando a un tono casi confidencial, lo que lo hacía aún más amenazante. Porque incluso si la firma fuera real, e incluso si su madre estuviera perfectamente lúcida y de acuerdo, hay un pequeño problema con su brillante plan de negocios. Tomó un sorbo de agua, dejando que el suspenso se acumulara. Adrián la miraba como un ratón mira a una cobra. Y es que usted, señor Vargas, dijo Elena, ha vendido algo que, simple y llanamente, no estaba en venta. Adrián frunció el ceño, su mente luchando por procesar la última declaración de la abogada. ¿Qué quiere decir con que no estaba en venta? El trato está cerrado, el dinero está en el banco. ¿De verdad lo está?, preguntó Elena, con una ceja arqueada. Pero llegaremos a eso en un momento. Primero, permítame ilustrarle sobre un concepto legal fascinante, el fideicomiso irrevocable. Abrió su carpeta de nuevo y sacó una copia de un documento notariado, sellado y firmado. Lo deslizó frente a Adrián. Sus ojos recorrieron la primera página y vi cómo el último vestigio de color abandonaba su rostro. Parecía que iba a desmayarse. Como puede ver, explicó Elena, como una profesora exponiendo una lección a un alumno particularmente lento, hace exactamente 6 días, su madre, la señora Catalina Vargas, en pleno uso de sus facultades mentales y legales, transfirió la totalidad de la propiedad del edificio que alberga el restaurante El Sabor de Mis Recuerdos, así como la empresa misma, a un fideicomiso. Ella es la única beneficiaria vitalicia, con control operativo total. El propietario legal desde ese día es el fideicomiso Legado Vargas. Hizo una pausa para que la información se asentara. Lo que significa, señor Vargas, que cuando usted firmó ese contrato de venta hace 3 días, estaba intentando vender una propiedad que ya no le pertenecía a su madre. Estaba, en efecto, vendiendo el puente de Brooklyn. El contrato que usted firmó es un fraude, es nulo, inválido, papel sin valor. El restaurante, legalmente, nunca dejó de pertenecer a su madre. Adrián miraba el documento del fideicomiso como si estuviera escrito en un idioma alienígena. Su cerebro, tan orgulloso de su supuesta perspicacia para los negocios, simplemente no podía computar la magnitud de su error. Había sido superado en estrategia, en inteligencia y en velocidad. Pero el comprador pagó $2 millones, balbuceó, buscando desesperadamente un salvavidas en su barco que se hundía. Ah, sí, el comprador, dijo Elena, su tono cargado de sarcasmo. Hablemos del comprador. Una empresa llamada Inversiones del Futuro S.A.D.C.B., una empresa muy interesante, constituida hace apenas 2 meses, con un único accionista y representante legal. Elena sacó otro documento, el acta constitutiva de la empresa, la puso encima de los otros papeles.
Un hombre llamado Adrián Vargas. ¡Qué coincidencia! Usted no le vendió el restaurante a un tercero. Se lo vendió a sí mismo, a través de una empresa fantasma, para intentar blanquear el dinero y sacarlo del alcance de su madre. Sofía ahogó un grito. Esa parte del plan aparentemente no la conocía. Y sobre esos $2 millones, continuó Elena, su voz volviéndose gélida. El banco, donde abrió la cuenta para inversiones del futuro, es muy estricto con las regulaciones contra el lavado de dinero. Una transferencia de esa magnitud a una empresa de reciente creación sin historial comercial activó todas las alarmas. Me complace informarle que, a petición nuestra y con la evidencia preliminar que presentamos, la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado esa cuenta esta misma tarde. Su dinero, señor Vargas, no está en el banco, está en un limbo legal del que no saldrá en mucho, mucho tiempo. Jaque mate. Adrián ya no solo era un hijo cruel y un estafador, era el objetivo de una investigación federal. Se quedó mirando la pila de documentos sobre la mesa, la transcripción de su crueldad, el acta de su empresa fantasma y la notificación del fideicomiso que había demolido su plan. Su imperio de codicia, construido sobre mentiras, se había derrumbado en menos de 10 minutos, en medio de un restaurante de lujo. El silencio en nuestra mesa era tan absoluto que podía oír el zumbido de las luces del techo. Adrián estaba catatónico, su mente incapaz de procesar la velocidad y la totalidad de su destrucción. Fue Sofía quien rompió el hechizo. Se giró hacia su esposo, sus ojos ya no llenos de adoración, sino de una furia helada. ¿Una empresa fantasma, Adrián?, siseó, su voz baja y peligrosa. «¡Me mentiste! ¡Me dijiste que era un consorcio hotelero!» Adrián, sacado de su estupor por el ataque de su esposa, reaccionó de la única manera que sabía, culpando a otros. Se enderezó en su silla, su rostro contorsionado por el pánico, y me señaló con un dedo tembloroso. «¡Es culpa de ella!», gritó, su voz subiendo de tono, atrayendo la atención de todo el restaurante. «Siempre con su estúpido restaurante. Nunca me apoyó en nada. Todo lo que he hecho ha sido para intentar escapar de esta carga». Luego, en un acto de cobardía tan monumental que me dejó sin aliento, se giró y señaló a Sofía. «Y fue idea suya, fue ella la que me metió en la cabeza la idea de vender». Ella me decía todos los días que tú ya estabas senil, que era nuestro deber proteger el patrimonio familiar. Ella quería el dinero para sus bolsos y sus viajes. El rostro de Sofía pasó del blanco al rojo en un instante. La traición pública la hizo estallar. «¡Mentiroso!», chilló, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla casi se cae. «Tú eras el que no podía soportar que tu madre fuera más exitosa que tú. Tú eras el que pasaba horas quejándote de que tenías que esperar a que la vieja se muriera para tener lo que te merecías. Y déjame decirte algo sobre tus inversiones». Se giró hacia mí y hacia Elena, su rostro una máscara de desprecio. ¿Saben cuál era su otro gran plan? Hipotecar nuestra casa para invertir en un criadero de avestruces. ¡Avestruces! Ese es el genio de los negocios con el que me casé. La escena era grotesca, una implosión de codicia y recriminaciones. Eran 2 ratas atrapadas en la misma jaula, atacándose la una a la otra. El gerente del restaurante se acercaba nerviosamente, pero Elena lo detuvo con una simple mirada. Sofía, temblando de rabia, se quitó su enorme anillo de diamantes, el símbolo de su matrimonio basado en las apariencias. Lo arrojó sobre la mesa, donde rebotó contra la copa de vino de Adrián. «Se acabó, Adrián. No voy a hundirme contigo», escupió las palabras.
consíguete tu propio abogado. Lo vas a necesitar. Y con eso, tomó su bolso de diseñador y salió del restaurante, caminando con una dignidad forzada entre las miradas atónitas de los demás comensales. Adrián se quedó solo, abandonado por su cómplice, expuesto en su cobardía. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que sonaban más a autocompasión que a remordimiento. La alianza del mal se había disuelto. Y la noche aún no había terminado. Faltaba el golpe de gracia. Mientras Adrián sollozaba, la licenciada Ríos retomó la palabra, su tono ahora desprovisto de sarcasmo, simplemente exponiendo hechos fríos y duros. «Señor Vargas, hay un último detalle que creo que debería conocer», dijo, como un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. Hablemos de su brillante inversión en esa empresa de tecnología financiera que iba a revolucionar el mercado. Adrián levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Una pequeña y patética chispa de esperanza pareció encenderse en ellos. Quizás, solo quizás, esa parte de su plan todavía podía salvarlo. «Esa inversión es real», murmuró. «El dinero está trabajando. Puedo recuperarlo». Elena sacudió la cabeza lentamente. «Hicimos nuestra debida diligencia, por supuesto. Investigamos la supuesta empresa, FinTech Futuro. Resulta que no tiene oficinas, no tiene empleados registrados. Su página web fue creada hace 3 meses con una plantilla genérica. Lo que sí tiene es una docena de denuncias por fraude en varios países de América Latina». La chispa de esperanza en los ojos de Adrián vaciló. «Contactamos a un experto en ciberseguridad y finanzas digitales», continuó Elena, «y nos confirmó lo que sospechábamos. FinTech Futuro no es una empresa de inversión, es lo que se conoce como un esquema Ponzi de criptomonedas. Prometen rendimientos astronómicos, atraen a inversores codiciosos y desesperados, y luego, un día, simplemente desaparecen. El dinero nunca se invierte realmente, solo se transfiere a billeteras digitales anónimas imposibles de rastrear». Adrián la miraba, su boca ligeramente abierta. La negación luchaba contra la horrible verdad que emergía. Según nuestro experto, el colapso era inminente. «De hecho», dijo Elena, mirando su reloj, «probablemente ya ha sucedido. Estos esquemas suelen desaparecer al final del trimestre fiscal». Sacó su teléfono, tecleó algo y luego lo giró para que Adrián pudiera ver la pantalla. Era la página web de FinTech Futuro, o donde solía estar. Ahora solo había un mensaje de error. «Este sitio no puede ser alcanzado». «El dinero no está trabajando, señor Vargas», dijo Elena, su voz tranquila pero devastadora. «El dinero se ha ido, para siempre. Los $2 millones de la venta del restaurante no están congelados en una cuenta bancaria. Han desaparecido en el éter digital, robados por estafadores profesionales. Usted no solo no logró robarle a su madre, sino que, en su intento, ha perdido irreversiblemente una fortuna que ella tardó 40 años en construir». La ironía era de una crueldad poética. El hombre que se creía un genio financiero, que despreciaba el negocio anticuado de su madre, había caído en la estafa más vieja del libro, simplemente con un disfraz tecnológico. No era un millonario, no era un empresario, era un tonto, un deudor, un criminal fracasado. El supuesto comprador de la propiedad, su propia empresa fantasma, ahora tenía una reclamación legal contra él por $2 millones por una propiedad que nunca podría poseer. Estaba en deuda consigo mismo en un laberinto legal que él mismo había creado. Se quedó mirando al vacío, su rostro una máscara de ruina absoluta.
El hombre que lo tenía todo planeado se había quedado, literalmente, sin nada. Y en medio de los escombros de su vida, levantó la vista y me miró, buscando, quizás por primera vez, no dinero, no aprobación, sino algo que se parecía mucho a la piedad. Fue en ese momento de devastación total cuando Javier se levantó de su mesa y caminó hacia la nuestra. No se movió con prisa ni con ira, simplemente se acercó y se paró detrás de mi silla, colocando una mano sobre mi hombro. Su presencia era un ancla silenciosa en medio de la tormenta. No dijo una palabra, pero su mirada sobre su hermano lo decía todo. Una mezcla de decepción, tristeza y una rectitud inquebrantable. Adrián vio a Javier y algo en él se rompió por completo. La fachada de hombre de negocios, de hijo superior, se hizo añicos, revelando al niño asustado y resentido que siempre había sido. «Tú», susurró Adrián, su voz rota, «tú lo sabías». Tú le ayudaste. Javier asintió lentamente. Ayudé a mamá a protegerse de ti, Adrián. Eso es lo que hacen los hijos. El rostro de Adrián se contrajo en una mueca de dolor y rabia. Se giró hacia mí, sus ojos suplicantes, buscando desesperadamente una salida, una absolución. «Mamá, por favor», comenzó a llorar de nuevo, esta vez sin el melodrama de antes. Eran los sollozos secos y desgarrados de un hombre que ha perdido todo. Yo no quería que esto pasara, solo quería demostrarles a todos que yo también podía construir algo, que no era solo el hijo de Catalina. Y ahí, en medio de su ruina, finalmente salió la verdad fea y patética que había alimentado su codicia durante años. No se trataba solo del dinero. Se trataba de su ego herido, de su resentimiento por vivir a la sombra de mi éxito. El restaurante, mi legado, no era para él una oportunidad, sino una jaula dorada, un recordatorio constante de su propia mediocridad. «Siempre fue tu restaurante, tu legado», gritó, su voz resonando en el ahora silencioso restaurante. ¿Y yo qué? Yo solo era el hijo del que esperabas que se hiciera cargo de tus cosas viejas. Javier pudo irse, ser un artista, ser libre. Pero yo tenía que quedarme, estudiar administración, ser el hombre de la familia. Era una carga. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. En su visión distorsionada del mundo, él era la víctima. Su sacrificio autoimpuesto le daba derecho a todo. Lo miré, y por primera vez esa noche, la furia helada que me había sostenido comenzó a derretirse, dando paso a una profunda y abrumadora tristeza. Sí, había ganado. Había protegido mi propiedad, había expuesto sus mentiras, pero el precio era terrible. Había perdido la ilusión de un hijo. El niño que había acunado, el hombre en el que había invertido mis esperanzas y mi dinero, era un extraño lleno de un veneno que yo, en mi ceguera, no había visto o no había querido ver. La victoria se sentía hueca. No había placer en ver a mi hijo tan completamente destruido. Elena y Javier vieron el cambio en mi rostro, vieron a la madre resurgir de entre las cenizas de la guerrera. «Catalina», dijo Elena suavemente, «es hora de irnos». Asentí. Me levanté, mi cuerpo sintiéndose repentinamente pesado, agotado. Javier me ayudó a ponerme mi abrigo. Adrián seguía sentado, con la cabeza entre las manos, un hombre roto en una mesa llena de los restos de una cena que nunca se terminó. Cuando pasamos junto a él para salir, levantó la vista. «Mamá», susurró, su voz apenas audible,
¿Qué va a pasar ahora? Me detuve. Lo miré por última vez esa noche, al hombre que había sido mi hijo, y supe que la decisión más difícil no era la de luchar contra él, sino la de decidir qué hacer con los pedazos que quedaban. Me quedé de pie junto a la mesa. El murmullo de los otros comensales era un ruido de fondo lejano. Javier me apretó suavemente el hombro, instándome a seguir caminando, a dejar atrás el desastre. Pero la pregunta de Adrián flotaba en el aire, exigiendo una respuesta. No era una pregunta sobre la ley o el dinero, era una pregunta existencial. Era el grito de un hombre en el borde del abismo. Elena Ríos, siempre pragmática, respondió a la pregunta legal. Lo que va a pasar, señor Vargas, es que se enfrenta a múltiples cargos criminales: fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y una demanda civil por daños y perjuicios que lo dejará en la bancarrota por el resto de su vida. Su madre tiene todas las pruebas necesarias para enviarlo a prisión por muchos años. Adrián cerró los ojos, asimilando la fría realidad de su futuro. Prisión, bancarrota, la destrucción total. Pero yo sabía que mi respuesta tenía que ser diferente. Enviarlo a prisión sería fácil, sería la justicia del Estado. Pero, ¿sería mi justicia? ¿Qué ganaría yo con verlo tras las rejas? Solo confirmaría mi fracaso final. No, dije, mi voz sorprendiéndome a mí misma por su firmeza. Todos me miraron, incluyendo a Elena y a Javier, con sorpresa. No vas a ir a la cárcel, Adrián, continué, caminando de vuelta hacia la mesa hasta quedar frente a él. Él levantó la vista, sus ojos llenos de una incredulidad temerosa. ¿Crees que quiero pasar mis últimos años visitando a mi hijo en un reclusorio? ¿Crees que ese es el final que quiero para nuestra historia? Negué con la cabeza. No te daré esa salida fácil. La cárcel sería un escape de tu verdadera responsabilidad. Tu sentencia no la dictará un juez, la dictaré yo. Me incliné ligeramente, bajando mi voz para que solo él pudiera oírme. Tú desprecias mi trabajo. Crees que mi vida, mi restaurante, son cosas viejas. Crees que el trabajo honesto, el que te mancha las manos y te dobla la espalda, está por debajo de ti. Pues bien, vas a aprender su valor, de la manera más dura. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa. Desde mañana, a las 6 de la mañana, te quiero en la puerta trasera de El Sabor de Mis Recuerdos. No como el hijo de la dueña, ni siquiera como un cocinero. Vas a empezar lavando platos. Vas a fregar los suelos, a limpiar los baños, a sacar la basura. Vas a vivir en el pequeño cuarto del almacén, el que usan los trabajadores temporales, y no recibirás un solo peso de sueldo. Adrián me miraba, su rostro una mezcla de shock y humillación. Vas a trabajar para mí, gratis, hasta que entiendas el valor de cada centavo que perdiste. Vas a aprender, con el sudor de tu frente y el dolor de tu espalda, lo que se necesita para construir algo real en este mundo. No con esquemas y mentiras, sino con trabajo. Esa es tu condena, Adrián, y es también tu única oportunidad de redención. O aceptas, o mañana a primera hora, Elena presenta los cargos. La decisión es tuya. Me erguí. Había dictado mi sentencia. No era una sentencia de venganza, sino una de reeducación. No quería destruirlo. Quería, si aún era posible, reconstruirlo desde los cimientos. Le estaba ofreciendo no el perdón, sino algo mucho más difícil y valioso, una penitencia. Sin esperar su respuesta, me di la vuelta y, esta vez sí, caminé hacia la salida, con Javier a mi lado y Elena siguiéndonos de cerca.
Dejamos a Adrián solo en la mesa, con mi ultimátum resonando en el aire, enfrentado a la elección más importante de su vida, la prisión del Estado o la prisión mucho más dura y quizás más purificadora de la cocina de su madre. Ha pasado un año desde esa noche, un año que ha parecido una década. El azul histórico cerró hace 6 meses. Al parecer, la comida bonita no era suficiente para sostener un negocio sin alma. El nuestro, el sabor de mis recuerdos, está más concurrido que nunca. Adrián aceptó mis condiciones. La mañana siguiente a la cena, a las 6 en punto, estaba en la puerta trasera. No llevaba un traje caro, sino unos vaqueros y una camiseta viejos. Parecía un fantasma, avergonzado y derrotado. Los primeros meses fueron brutales para él. Sus manos, acostumbrados a los teclados y los teléfonos inteligentes, se llenaron de ampollas y cortes. Su espalda, que solo había cargado maletines, sufría bajo el peso de las cajas de verduras y las ollas gigantes. Lo vi vomitar por el olor de la basura las primeras semanas. Lo vi llorar de frustración en el cuarto del almacén. Hubo momentos en que estuve segura de que renunciaría, que elegiría cualquier otro destino antes que esa humillación diaria. Pero no lo hizo. Por primera vez en su vida, Adrián no huyó de las consecuencias de sus actos. No le hablé durante los primeros 3 meses, más allá de darle órdenes. El suelo no está limpio. Faltan cebollas. La grasa de la campana necesita una limpieza profunda. Fui una jefa dura, implacable. Él aguantó. Lentamente, algo comenzó a cambiar. Dejó de ser solo el lavaplatos. Empezó a observar, a preguntar. Don Ramiro, después de un periodo de fría desconfianza, empezó a enseñarle. Primero, a picar verduras correctamente. Luego, a preparar las bases de las salsas. Descubrí que Adrián tenía una atención al detalle que nunca había aplicado a nada útil. Su mente, antes ocupada en esquemas financieros, se enfocó en la alquimia de la cocina. Javier viene a Oaxaca más a menudo ahora. Se sienta en la cocina y habla con su hermano mientras trabajan. Su relación, antes fracturada por el resentimiento y la distancia, se está reconstruyendo lentamente sobre una base de respeto mutuo y trabajo compartido. A veces los veo reír y mi corazón siente una punzada de algo que casi se parece a la felicidad. Adrián ya no vive en el almacén. Le permití mudarse a un pequeño apartamento cercano. Ahora tiene un sueldo, modesto, el mismo que cualquier otro cocinero de línea. Aún no hemos hablado de la traición, no directamente. El perdón es una palabra demasiado grande, demasiado fácil. Lo que estamos construyendo es algo más tangible, un nuevo tipo de relación basada en acciones, no en promesas. Esta tarde, mientras pasaba por la cocina, lo vi enseñándole a un nuevo ayudante joven cómo limpiar correctamente el maíz para el nixtamal, con la misma paciencia que yo le había enseñado a don Ramiro hacía tantos años. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. En los suyos ya no vi arrogancia ni resentimiento. Vi cansancio, sí, pero también vi propósito. Y quizás un atisbo de paz. Ahora, por la noche, a veces me siento en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad, escuchando los sonidos lejanos de mi restaurante cerrando por la noche. He recuperado mi negocio, mi casa, mi dignidad, pero la pregunta sigue ahí, una compañera silenciosa en la calma de la noche. Le di una segunda oportunidad, una oportunidad de empezar de nuevo desde las cenizas, exactamente como yo lo había hecho una vez. ¿Hice mal? ¿Fui yo la mala?